medida que vayan llegando con la clase y voy sumando a los chicos a medida que vayan llegando. Este, Bien, la idea es que nosotros ahora vamos a comenzar con amniotas. He vuelto a poner este cuadro, que es un cuadro bastante interesante, ya les había comentado, está sacado de alguna edición del Hickman, que por lo menos es un buen resumen de las cosas. Este, Está el cladograma y están las sinapomorfías de cada clado en los nodos que corresponden, ¿sí? Entonces, donde están estas líneas, están las sinapomorfías, algunas de ellas por lo menos, del grupo al que están marcando. Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, que el clado que está enmarcado por este esquemita verde corresponde a amniotas, ¿sí? Que está acá abajo, ¿sí? Entonces tenemos que las sinapomorfías son, en este caso, membranas extraembrionarias, amnios, corios, ligantoides. Hay otras, por supuesto, pero bueno, en este caso está esta. Y después tenemos los esquemas de los... Esto les aclaro para que, lo vemos ahora enseguida, pero les aclaro para que, que puedan ubicarse en lo que es dónde van las divisiones o las clasificaciones de amniotas referidos a los cráneos. Este, Tenemos tres tipos de cráneos en amniota, diferenciados por el tipo, por la cantidad de aberturas o fenestras temporales, es decir, en la región temporal del cráneo. Los anápsidos, que no poseen ninguna fenestra temporal, o sea, en el cráneo no van a observar ninguna perforación ni nada, salvo la órbita. Los diápsidos, que poseen dos aberturas temporales, además de la órbita, obviamente, y los sinápsidos, que poseen una sola. En este cladograma, las tortugas están ubicadas en la base del cladograma de lo que sería saurópsida, o lo que en otro momento conocíamos como reptiles. Vamos a ver ahora en un ratito que el tema de la posición filogenética de las tortugas ha sido objeto de mucha controversia. No se sabía bien realmente dónde iban a parar las tortugas. Este, Hoy por hoy tenemos una definición quizás un poco más, con más evidencia que antes. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en un ratito. Pero bueno, como esquema y como resumen de lo que sería amniota, está bastante bueno. Noten una cosa, y es que nosotros tenemos, dentro de amniota, nosotros llamamos o decimos que tenemos dos grupos, sinápsida y saurópsida, o lo que en términos comunes ustedes conocen como reptiles y mamíferos. ¿Sí? Ustedes ya seguramente lo vieron en zoología, antes siempre lo mencionábamos, pero ya zoología, los últimos años, hasta donde yo tengo entendido, ya ha modificado un poco lo que dictaba, y aves está totalmente incluido dentro de reptiles y no hay ya duda al respecto, o sea, ustedes ya saben eso. Cuando hablamos de reptiles, o mejor dicho, saurópsida, estamos hablando de todo, incluyendo aves, ¿sí? Para que sea un grupo monofilético. Si no llegara a ser un grupo, si llegáramos a excluir a aves, estamos hablando de un grupo que no es monofilético. Así que cuando hablamos de reptiles o saurópsida, es todo. Y el otro grupo es sinápsida o mamíferos. O sea, sinápsida incluye a un montón de otros grupos extintos y a mamíferos. Noten que en el cladograma mamíferos está en la base y saurópsida terminal, ¿sí? Nosotros podríamos, de hecho, alguna vez en algún dictado lo hice, empezar amniotas y seguir con sinápsidos, o sea, seguir con mamíferos, y terminar el cursado con reptiles o con saurópsida. Eso requiere también coordinar con los
jefe de trabajos prácticos para que los prácticos también se modifiquen, y no lo hicimos de nuevo, digamos. Pero podría ser perfectamente posible. ¿Por qué? Porque la evolución o la aparición de los diferentes grupos muchas veces se malinterpreta o se enseña de mala manera, asumiendo que existe una progresión desde lo más bajo hacia lo más alto, desde lo más primitivo a lo más evolucionado, entre comillas, y eso no es así. Entonces nosotros lo que tenemos es que los reptiles no son los ancestros de los mamíferos, ni mucho menos, ni, ni son un grupo anterior, ni son un grupo menos evolucionado, ni son un grupo nada que ver. Podríamos hablar tranquilamente primero de sinápsidos y terminar con saurópsida, y sería exactamente igual de correcto, ¿sí? Dicho esto, vamos a seguir siguiendo el orden clásico, digamos, que es siempre así, que normalmente lo van a ver incluso en los libros de texto, sigue ese orden. De amniotas, lo primero que se ve es saurópsida. Y finalmente todo termina con mamíferos. Eh, ¿qué características o qué es lo importante, lo crítico en el caso de amniotas? Nosotros habíamos visto que los primeros tetrápodos eran animales que ya habían podido abandonar el medio acuático y ocupar el medio terrestre. Pero también habíamos visto que eran animales que, por lo menos los primeros tetrápodos, seguían teniendo una vida más bien acuática y que de a poco fueron ocupando el medio terrestre, ¿eh? No fue una invasión del medio terrestre como se planteaba también clásicamente, de que los animales salieron del agua y ocuparon el medio terrestre y demás, sino que fue más bien un proceso diferente. Las características de los amniotas sucedieron o aparecieron en animales que vivían en agua. Y los grupos de tetrápodos no amniotas o el grupo de tetrápodos no amniotas que tenemos hoy, que son los anfibios, son unos animales que en cierto sentido necesitan, requieren de algún tipo de conexión o de algún tipo de cercanía o de algún tipo de ambiente que tenga una cierta característica de humedad, ¿sí? No pueden separarse completamente del medio acuático en alguna manera. Mientras que los amniotas, por otro lado, consiguieron separarse completamente del medio acuático. Es decir, si bien el agua, no es una obviedad, pero si bien el agua es necesaria para la vida y bla, 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 pero podemos tener amniotas en lugares totalmente secos, completamente desprovistos de agua o de humedad, ¿sí? Eso lo han conseguido con un montón de características que todas más o menos se dirigen a evitar la pérdida de agua, la pérdida de agua por evapotranspiración, es decir, el agua que se evapora o que se transpira, y eso lo consiguen tomando un camino que es opuesto al que habíamos visto en anfibios. En anfibios vimos que la piel es muy glandular, posee muchas glándulas, tanto glándulas venenosas como glándulas cerosas que la mantienen húmeda porque la piel sigue siendo un órgano de respiración en anfibios. En amniotas esto no sucede, la piel pierde por completo esa característica. En el caso de saurópsida se lo lleva al extremo, es decir, que la piel está casi completamente desprovista de glándulas y se desarrollan un montón de características para absorber agua y evitar la pérdida. Unas son esas. Y la otra característica que les permite independizarse del medio acuático por completo es el desarrollo del huevo, lo que se conoce como huevo amniota. El huevo amniota es un huevo que, a diferencia de los huevos de todos los animales que habíamos visto hasta este momento, dentro de vertebrados, no necesita ser depositado en agua. Puede estar depositado en un lugar seco, completamente desprovisto de agua, porque el huevo amniota
lleva dentro suyo un mini medio acuático para el embrión. Entonces, uno dice, los amniotas se independizan completamente del medio acuático, bla, 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 bla. Sí y no. ¿Por qué no? Porque en realidad el huevo amniota lo que hace es replicar un medio acuático a pequeña escala dentro del huevo. Sí, el organismo, el embrión sigue estando inmerso en un medio acuático, solo que es un medio acuático portátil, si se quiere, que le permite a los huevos estar depositados en cualquier lugar. Cuando ustedes, y esto pasa muy habitualmente en los exámenes, así que les pido por favor que lo anoten y que le presten atención. Cuando hablamos de las sinapomorfías de amniota, eh, hablamos del huevo amniota, pero las sinapomorfías del huevo amniota son en realidad la presencia de las membranas extraembrionarias. ¿Sí? ¿Por qué extraembrionarias? Porque están rodeando por fuera del embrión y son tres: el amnios, el corion, el amnios, perdón, el alantoides y el corion, en sentido desde adentro hacia afuera. Pero, Amnios, sí, decime, estamos con la primera diapositiva, ¿no? donde se ve la lagartija. El cladorgrama. Ah, ¿no se movió? No, Ah, bueno, ya lo corrijo. Igual no sé, a ver si me fijo qué pasó. ahí está, ahora sí, está Ah, la lagartija. perfecto. Bueno, como ven, no hay mucho, ¿sí? No, no hay mucha, no es que han perdido mucha información. Pero ahí está, perdón, no sé por qué pasó eso, pero bueno, ahí está. Genial, gracias por el aviso. Les decía que la característica diagnóstica correcta es la presencia de las tres membranas extraembrionarias: amnios, alantoides y corion. No el saco de la yema. El saco de la yema, ahora en la diapo siguiente se ve más claramente. El saco de la yema es una membrana que ya existe. Sí, el saco de la yema, por supuesto, tiene sustancias nutritivas para el embrión que lo nutren durante el desarrollo, bla, 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 bla. Pero el saco de la yema existe desde los huevos de peces. ¿Sí? Entonces, no es una característica nueva que haya aparecido en el huevo amniota, pero sí es una característica nueva la presencia de esas otras tres membranas. Entonces tengan mucho cuidado en eso. A la hora de definir las sinapomorfías o las características de amniotas, huevo amniota con tres membranas extraembrionarias que son amnios, alantoides y corion, que son estas que se ve. ¿Cambió la diapo? Sí, ahora sí. Bien. La primera o la membrana más cercana al embrión es el amnios. ¿Sí? El amnios es una membrana que está llena de líquido y la función principal es una protección mecánica al embrión, ¿sí? Protegerlo de golpes y ese tipo de cosas. Ese líquido que está dentro del amnios se conoce como líquido amniótico. Y me imagino que le suena, ¿verdad? ¿Le suena el líquido amniótico el nombre, el término líquido amniótico? Sí, ¿De dónde? y es el que tenemos, o sea, cuando las mujeres estamos embarazadas, tenemos líquido amniótico Exacto, para exacto, albergar al bebé. exacto. ¿Y por qué? Porque la placenta de los mamíferos está formada, hay distintos tipos de placenta, digamos, hay dos o tres tipos de placenta dentro de mamíferos, pero la placenta está formada a partir de las membranas del huevo amniota. Por eso, a pesar de que la inmensa mayoría de los mamíferos no depositan huevos, somos amniotas porque tenemos esas membranas, un poco modificadas, sí, pero están modificadas en forma de la placenta. Es decir, los mamíferos han tomado un camino en el cual el huevo amniota no se deposita en el sustrato fuera del cuerpo, sino que se lleva adentro. ¿Sí? Los mamíferos han optado por mantener el huevo dentro del cuerpo. Hubieron un montón de modificaciones y demás que dieron origen a la aparición de la placenta, pero seguimos siendo amniotas porque están las mismas membranas que encontramos en el huevo amniota común.
Después del amnios tenemos el alantoides. El alantoides es un saco donde se van acumulando desechos fundamentalmente y va creciendo, por supuesto, a medida que va aumentando de tamaño el embrión. El corion es la membrana más externa en la que está, digamos, en contacto estrecho con la cáscara. El corion almacena agua y a través del corion se produce el intercambio respiratorio, porque el embrión dentro del huevo respira. El huevo, la cáscara del huevo, que puede ser de dos tipos. Si ustedes tienen cáscara coriácea, que son la que encuentran en lepidosauria, es decir, en lagartijas, en serpientes y demás, que son huevos con cáscara blanda, de una sustancia o un material que es lo suficientemente rígido para no romperse, pero no tiene depósito de sales calcáreas como tienen los huevos de arcosaurios, que incluye cocodrilos, aves y demás. Entonces tenemos esos dos tipos de huevos, coriáceos y calcáreos. Pero en ambos tipos de huevo, el embrión respira a través de la cáscara. La cáscara es porosa y la cáscara permite el intercambio gaseoso. Y está mediado ese intercambio gaseoso por el corion. Si nombramos al saco de la yema, donde están los nutrientes que van a ir nutriendo al embrión a medida que éste crece, pero les repito, por favor, el saco de la yema no, no es una de las tres membranas extraembrionarias que le dan el nombre o que son las sinapomorfías del medio de los amniotas. ¿Sí? Entonces, las sinapomorfías, amnios, alantoides y corion. Después hablamos de los grupos dentro de amniota. Cuando hablamos de grupos, no necesariamente representan grupos taxonómicos filogenéticos en el sentido que son sinapomorfías. Da la casualidad que más o menos coinciden, antes coinciden un poco menos, y ahora con lo que vamos a ver de tortugas coinciden un poco más, con grupos. Es decir, los sinápsidos. Sí, coinciden los sinápsidos, son un grupo filogenético que incluye a varios taxa extintos y a mamíferos. Y los diápsidos incluye a lo que siempre se dijo saurópsida, incluyendo aves, pero las tortugas quedaban por fuera de ese esquema. Teníamos saurópsidos que eran tanto anápsidos como diápsidos. ¿Sí? El cráneo anápsido no posee ninguna abertura temporal. Sin entrar en mucho detalle, ¿por qué aberturas en el cráneo? Es decir, ¿para qué aparecen esas aberturas, esos orificios en el cráneo? Una de las razones es que luego de anfibios, los cráneos de estos animales, que empiezan a hacerse cada vez más, más grandes, toman formas de vida diferentes, o van a encontrar que hay amniotas primitivos que son morfológicamente muy similares a vacas, por ejemplo, a herbívoros grandes, y tenemos otros amniotas que se vuelven predadores. Eso produce que los cráneos se hagan más grandes y más pesados, y justamente un cráneo muy pesado es un problema. Entonces, empiezan a aparecer estos orificios temporales que aligeran el peso del cráneo. Van a ver que hay otros grupos donde incluso aparece otro tipo de aberturas, ¿sí? Que lo que hacen es impiden, o sea, no dejan que el cráneo pierda su fuerza, pierda su estructuralmente, que no deja de tener fuerza, pero el peso es menor. Y además, si ustedes observan en esta diapositiva, la región temporal es la región donde en el caso de sinápsidos y en particular, pero en el caso de saurópsidos también, los músculos que se unen a la mandíbula inferior, que participan en el movimiento de la mandíbula, es decir, los que ayudan a que la mordida sea fuerte, se insertan en esta región del cráneo, precisamente en la región temporal.
De hecho, si ustedes ponen sus manos a ambos lados de la cabeza y muerden, aprietan la mandíbula, van a sentir que a ambos lados de la cabeza los músculos se mueven, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el macetero, que es uno de los músculos que participa en el movimiento de la mandíbula, está asociado, se une. Entonces, el darle más lugar a los músculos de la mandíbula para que contraigan. Entonces, eso les permite a su vez una mordida más fuerte, lo que les permite mayormente ser más eficientes o en el caso de los que sean herbívoros, poder alimentarse de materia vegetal más dura. Amniota, viendo el tema de las sinapomorfías, tiene un montón de sinapomorfías. Muchos de los grupos que vimos tienen un montón de sinapomorfías. Nosotros no listamos todas, no, todas las diagnosis porque se vuelve tedioso y realmente no tiene sentido que memoricen. ¿Y por qué importantes? Porque nos permiten saber si los fósiles que encontramos eran amniotas o no. Y son la presencia de dos pares de vértebras sacras, es decir, cuatro vértebras en la región sacra, un hueso astrágalo, si el hueso astrágalo, Hola, ¿se me cortó a mí o se cortó el audio del profe? Del profe. A mí también se me cortó. A ver, ¿me escuchan? ¿Ahora me escuchan? sí, ahora sí. Bien, perfecto. No sé qué habrá pasado, pero bueno. Siempre que pase algo como las diápono, escuchen, hablen o comuníquense, así me doy cuenta. Yo sigo hablando como Sí, tranquilo, profesor, si lo escuchamos. recapitulo un poquito. Decía que las características óseas, esas sinapomorfías óseas, son importantes para darse cuenta de los fósiles, que hay una gran cantidad, de hecho, si son o no amniotas. Entonces, eh, vísceras o a tejidos que no se fosilizan fácilmente, que en el caso nuestro son las que más nos interesan porque son animales actuales. No nos interesa tanto saber si un fósil era o no amniota, pero cumplo, digamos, en informarles que están esas otras tres características que son importantes también. Las cuatro vértebras sacras, la presencia de un hueso astrágalo único en la pata, que vendría a ser algo así, actúa como es una simplificación excesiva, pero sería como una bisagra, ese astrágalo, que articula la pata con la tibia, ¿sí? Lo que permitiría, de alguna manera, se puede decir que la pata se mueva como si fuera que se levante, que se baje. Ese hueso astrágalo cumple esa función. Y la última, la pérdida de dientes laberintodontes. Es decir, no hay ya esos dientes laberintodontes que habíamos visto que aparecían en los primeros tetrápodos y que se compartían con algunos peces sarcopterigios. Bueno, ya no encontramos ningún tipo de diente laberintodonte en amniotas. Y si vamos a las características de anatomía blanda, tenemos, bueno, el huevo amniota. Y cuando digo amniota, huevo amniota, digo con tres membranas extraembrionarias, amnios, alantoides y corion. ¿Sí? Esa es la sinapomorfía correcta, digamos. ¿Sí? El huevo amniota con las tres membranas extraembrionarias. Luego tenemos la... Profe, se le volvió a cortar el audio.
mucho. Acá. No lo escuchamos, profe. No sé si usted nos escucha. No lo escuchamos. Bien. Eh, ¿Se me escucha? Tuve que salir y volver Profe, a entrar a la reunión. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, veamos a ver si podemos seguir y sin tanto complicación. Ahí estamos. Bien. ¿Se ve la diapo? no, yo no la veo, profe. Mm, Me parece que se volvió a perder el audio también. Ay,
Bueno, vamos a intentar. ¿Me escuchan? Sí, Bien. Vamos a ver qué está pasando. Probablemente sea mi conexión la que está dando tanto problema. Este, veremos qué pasa, a ver si podemos continuar. Ahí se ve la diapo. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, esperemos poder seguir ya sin problemas. Les decía, de nuevo, empezando. El huevo amniota y las tres membranas extraembrionarias, amnios, alantoides, corium. La pérdida del estado larval de vida libre, es decir, no hay nada parecido a un renacuajo ni algo así, ya no hay una larva que se mueva por fuera del huevo y que luego hace una metamorfosis. Los embriones tienen una característica que es como un dientecito córneo, que se llama diente del huevo y se usa para romper la cáscara. Ese diente de huevo o esa carúncula se llama, esa carúncula córnea se cae inmediatamente después que el animal eclosiona. La fecundación siempre es interna, ya no tenemos, como habíamos visto en los distintos grupos de anfibios, fecundación externa o fecundación interna con espermatóforo. Bueno, no. La fecundación siempre es interna, los machos siempre tienen un órgano intromitente, salvo aves, que la inmensa mayoría de aves no posee pene, sino que se da por la posesión de cloacas la fecundación, pero sigue siendo interna. ¿Y esto por qué? Porque los espermatozoides necesitan alcanzar al ovocito, al, sí, al ovocito, antes de que se formen esas membranas extraembrionarias. Una vez que esas membranas extraembrionarias comienzan a formarse en el canal genital de la hembra, el espermatozoide ya no puede atravesarlas, entonces tiene que llegar antes, por eso la fecundación interna. Después algunas un poco más complejas, o más difíciles de recordar, no más complejas. 12 pares de nervios craneales, membrana nictitante que protege al ojo, glándulas lacrimales y glándulas de Harder están en el ojo y la función fundamental es mantener el ojo lubricado. La presencia de uñas, córneas, ¿sí? Las uñas son características de los amniotas. Y como hablábamos hace un rato, una gran cantidad, un gran número de dice adaptaciones, en realidad no es un buen término hablar de adaptaciones, no me gusta demasiado, sin embargo lo puse. Un número de características que están relacionadas, podríamos decirlo, en lugar de adaptaciones, para evitar la pérdida de agua. La piel se queratiniza, es decir, acumula una gran células que van muriendo y van acumulando queratina en el citoplasma y que evitan o disminuyen en gran medida la evapotranspiración. ¿Sí? Se reabsorbe agua donde se puede, tanto en los intestinos, tanto en los riñones, un montón de características, todas con la intención de disminuir o reducir la pérdida de agua. También se pierde por completo la línea lateral. ¿Sí? La línea lateral que persiste en algunos anfibios que son, tienen vida completamente acuática, y además en las larvas, la línea lateral persiste. Hemos dicho que fuera del agua la línea lateral no sirve como órgano sensorial, entonces desaparece por completo. Aún en los amniotas que han tenido unas vueltas secundarias al océano, porque hay muchos grupos de amniotas que han vuelto a una vida acuática, la línea lateral no aparece nunca más, desaparece por completo. Ahí hay un cladograma bien básico de los amniotas y donde encontramos a Sauropsida. ¿Sí? Sinápsida, que incluye a mamíferos, por ahí no nos interesa. Mesosaurus, Parareptilia y los diápsidos basales, eso significa stem o algo así, como basales, todos extintos en la base.
Y dentro de Diápsida encontramos un grupo que se llama Sauria, que incluye a Lepidosauria y Arcosauria. ¿Sí? Antes, el término Sauria se usaba para denominar a los lepidosaurios, es decir, lagartijas, serpientes y demás. Pero el término ese termina llamando a un grupo parafilético. Entonces se ha redefinido y cuando hablamos de Sauria, hablamos al grupo que incluye a Lepidosauria y Arcosauria. ¿Cuáles son las sinapomorfías de reptiles? Son bastante poco fáciles de acordarse o de ubicarse. Una, el foramen suborbital, es un pequeño agujerito en el cráneo debajo de la órbita, por donde pasan nervios. La visión a color y la piel desprovista de glándulas con escamas de queratina B. La queratina B es una sustancia proteica que forma las escamas y existen dos configuraciones, ¿sí? La queratina A y la queratina B. Son la misma sustancia, pero en su composición química difieren, por decirlo morfológicamente, y eso da la presencia de dos queratinas, la A y la B. En saurópsida, la queratina que está presente es la queratina B. Si ustedes quitan esa, por ejemplo, si ustedes decidieran o les pareciera que las aves realmente tienen que estar por fuera de reptiles o de saurópsida, por lo que fuere, estas tres sinapomorfías desaparecen. Y quedamos con un grupo que no tiene sinapomorfía. Saurópsida queda como un grupo que no está definido por ninguna sinapomorfía, un grupo parafilético. Pero si recuperamos la razón y volvemos a incluir a aves dentro de reptiles, en ese caso sí, las tres sinapomorfías se mantienen. Tenemos después esta serie de sinapomorfías que por ahí las van a encontrar en el libro. Si ustedes mantienen esas tres sinapomorfías que les dije recién, está bien, está perfecto. Pero van a encontrar otras sinapomorfías, o en algunos textos van a encontrar otras diagnosis. Entonces me parece que era conveniente que las tengan mencionadas también. Disculpen. Muchas de esas, justamente de esas características, son características que se observaban en fósiles, como por ejemplo el tabular pequeño, que es un huesito del cráneo, el foramen suborbital, que lo nombramos recién, la cresta anterior del supraoccipital presente. ¿Sí? El supraoccipital es un hueso que está, ustedes tienen en el cráneo un orificio por donde sale la médula espinal. Ese orificio se llama foramen magnum, ¿sí? El que está en la base del cráneo. Ese orificio está rodeado por huesos que son los occipitales. En el caso de saurópsida, nosotros tenemos que hay 4 huesos occipitales. Encontramos un supraoccipital por arriba, 2 paraoccipitales a ambos lados y un baseoccipital por debajo. En saurópsida, el supraoccipital, que es el hueso que está por encima del foramen magnum, tiene una cresta. Esa es la sinapomorfía. Después la visión en color, que aparece en algunos mamíferos, no me dicen mamíferos, pero en algunos grupos de mamíferos nada más, como un paralelismo. Los músculos del iris estriado y los embriones con menos de 3 arcos branquiales. ¿Sí? Entonces, esas sinapomorfías están agregadas para que ustedes puedan, tener un poquito más de sinapomorfías para estudiar y porque las van a encontrar en algunos textos. ¿Sí? Vamos a empezar, o vamos a ver el primer grupo. Dijimos que están los anápsidos. Dentro de saurópsida encontramos, en teoría, 2 tipos de cráneos, los anápsidos y los diápsidos. Es un poco complejo, así que traten de más o menos seguirme. Cualquier cosa me preguntan y volvemos.
Este cladograma que está ahí abajo es exactamente el mismo de recién, solo que en lugar de estar recostado, está puesto en forma vertical, pero es exactamente igual. Hay un grupo de taxa fósiles que se llaman Parareptilia, que tienen una serie de características bastante peculiares y necesitamos mencionarlos, por más que sean fósiles, porque nos van a permitir entender un poco la historia y dónde están ubicadas las tortugas. ¿Sí? Los parareptilias son grupos anápsidos, es decir, no tienen fenestras temporales en el cráneo. Se refiere que es una plesiomorfía, ¿por qué? Porque la característica cráneo sin fenestras temporales es la característica plesiomórfica. Todos los grupos hasta ahora tenían cráneo anápsido, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Los cráneos de los primeros tetrápodos son anápsidos morfológicamente, en el sentido de que no tienen aberturas temporales. Pero bueno, la gente que estudia estas cosas propuso, en lugar de hablar de anápsidos, hablar de parareptiles. ¿Sí? Porque el término anápsido lleva confusión por el hecho de que es una característica plesiomórfica, bla, 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 bla. Entonces dijeron, usemos mejor parareptiles para denominar a estos grupos que incluyen a una gran cantidad de fósiles, todo esto que está acá, y a las tortugas, que son los testudines, lo que se ve en esa parte del cladograma, bien terminal. Los testudines serían las tortugas incluidas dentro de parareptiles. Ahora, esta hipótesis, dentro de todo no muy antigua, tenemos los parareptiles con estos de acá arriba y los eureptiles de acá abajo, donde hay alguna serie de taxa fósiles que también son anápsidos, es decir, no tienen características, no tienen las características de cráneo perforado. Entonces, anápsidos sería parafilético, porque habría anápsidos por acá arriba y anápsidos por acá abajo. ¿Sí? Pero que nos quede de esto la idea de que denominamos a ese clado y preferimos hablar de parareptiles antes que anápsidos. Las tortugas son un clado, en principio, de parareptiles, el único actual, en principio, de parareptiles. Son, digamos, si nosotros, o sea, nosotros conocemos tortugas, las vemos, las vimos todo el tiempo y no nos resultan extrañas ni raras, nos parecen un bicho normal y cotidiano, un niño sabe lo que es una tortuga. Pero si nosotros conociéramos a las tortugas solo por fósiles, sería un animal extrañísimo y nos parecería una cosa rarísima, porque hay muy pocos organismos que tengan todas las características o características tan particulares como las tortugas. La primera o lo más llamativo de las tortugas obviamente es el caparazón. ¿Sí? El caparazón, que también su origen es bastante complejo. Descubrir el origen del caparazón ha sido y es todavía un tema bastante complejo. En principio vamos a decir que está formado por partes del esqueleto axial, vértebras y costillas que están fusionadas a placas de hueso dérmico. ¿Sí? Por sobre esas placas de hueso dérmico hay placas córneas, que también están divididas esas placas, pero que no se corresponden exactamente con las placas por debajo. Entonces ahí ustedes ven una foto de una tortuga que está dividida a la mitad. Lo blanco correspondería a las placas óseas dérmicas, mientras que lo que está en marrón correspondería a esas placas córneas. ¿Sí? Entonces esa es la sinampomorfía más típica y más llamativa y más evidente de las tortugas. Otra característica es que, por lo menos las formas actuales, han perdido los dientes. ¿Sí? En el estado adulto, el cráneo está desprovisto de dientes y está reemplazado por un pico córneo. ¿Sí? Por encima del hueso hay
recubrimiento córneo, equivalente a lo que pasa en aves, es muy parecido, análogo a lo que sucede en aves. Otra característica extrañísima es que las cinturas, tanto la pectoral como la pélvica, son internas al esqueleto axial, es decir, están dentro del esqueleto axial. Es decir, la cintura pectoral, por ejemplo, que en nosotros la cintura pectoral son los omóplatos, que ustedes si se tocan la espalda lo sienten. En el caso de las tortugas, esas cinturas están incluidas dentro del esqueleto axial. Es como si ustedes tuvieran la cintura pectoral, los omóplatos dentro de la caja torácica. ¿Eh? Y en el caso de la cintura pélvica, algo parecido, como si ustedes tuvieran una caja torácica que se extiende hasta la cadera y la cintura, toda la pelvis, estuviera incluida dentro de esa caja torácica. Es una cosa muy extraña y muy llamativa. Después el cráneo se simplifica, es decir, se pierden huesos, se reduce la cantidad de huesos, se pierden el parietal, el lacrimal y el postfrontal. Encontramos 8 vértebras cervicales nada más y 10 dorsales o torácicas. Las costillas cervicales, es decir, las costillas del cuello, se reducen mucho o se pierden. Y el esternón está ausente. Ustedes saben que el esternón es un hueso impar que une a las costillas. Está ausente en las tortugas. Los pulmones se encuentran dentro de lo que sería esa caja torácica, y la caja torácica, al poseer las cinturas por dentro y al estar, las costillas están, como vieron, fusionadas a esas placas dérmicas, entonces las costillas no tienen esternón además. ¿Cómo es el movimiento respiratorio? ¿Cómo es el movimiento respiratorio en nosotros? Por medio de músculos, las costillas, la caja torácica se expande y se contrae. ¿Sí? Los pulmones se llenan de aire, se expande la caja torácica y cuando los pulmones expulsan el aire se contrae. Una tortuga no puede hacer eso. ¿Por qué? Pues los pulmones están metidos dentro de una caja que es completamente rígida. No puede realizar esos movimientos respiratorios. Entonces, la respiración de las tortugas está mediada por músculos que son internos, y esos músculos, al contraerse y expandirse, que son algunos de los que están marcados en ese diagrama, le proporcionan al pulmón la capacidad de contraerse y expandirse para respirar. O sea, la contracción y expansión de los músculos de los pulmones está mediada por músculos. Ahora, esos músculos, algunos, como este que se ve acá, el pectoralis y el serratus, en el caso de la cintura pectoral anterior, y el posterior, acá en el caso de la cintura pectoral, la tortuga utiliza al suelo como punto de apoyo para las patas y para las cinturas, para poder realizar ese movimiento de contracción de los músculos. Si la pobre tortuga no puede asentar las patas en el suelo para tener un contrapeso, una fuerza contraria para esa contracción de los músculos, se le dificulta mucho esa contracción y se le dificulta mucho respirar. De ahí el mito, o lo que fuere, de que una tortuga panza arriba o puesta con el abdomen hacia arriba, se muere. Sí, eventualmente esa tortuga va a tener cada vez más complicaciones para respirar, se va a fatigar y eventualmente probablemente muera, ¿sí? Debido a eso, justamente a la incapacidad de realizar correctamente esos movimientos respiratorios, porque al no tener sustentos, el sustrato no servir como soporte para las patas que puedan realizar esos movimientos,
se le dificulta mucho la respiración. El caparazón, que es lo típico, lo más característico de las tortugas, como les digo, ha dado un montón de problemas referentes a cómo diablos se formó. Típicamente o clásicamente se propusieron dos hipótesis, ¿sí? Una, el caparazón neomórfico, es decir, formado, nuevo, a partir de crecimientos, expansiones de las costillas y de vértebras, ¿sí? Y la otra hipótesis dice que el caparazón es de origen compuesto entre las placas dermales más las costillas y las vértebras. ¿Cuál es el tema? Es que el tema es que a lo largo de los años hubieron evidencias contrapuestas que apoyaban a una o a otra hipótesis. Sigamos. El oído. El oído es bastante similar en funcionamiento y en mecánica al de los sinápsidos y al del resto de saurópsidos. No está soportado por huesos de la mandíbula, como sucede en todos los demás grupos, sino que completamente por el cuadrado, ¿sí? Es decir, esto que está marcado en rojo en este cuadro es lo que sostiene el tímpano, ¿sí? El cuadrado ya no participa, no forma parte de la mandíbula inferior, sino que está formando parte de la parte superior del cráneo y tiene una escotadura más o menos circular donde va a estar alojado el tímpano, ¿sí? Pero no participa ningún hueso de la mandíbula inferior. Dijimos que las tortugas son anápsidos, ¿sí? Eso significa que no hay aberturas temporales, pero funcionalmente las tortugas han resuelto el problema, porque siguen teniendo el problema de cráneos pesados y demás, han resuelto el problema de no tener aberturas temporales, haciendo desaparecer una parte del cráneo. Ustedes se acuerdan que teníamos que el cráneo estaba formado por dos componentes, un neurocráneo y un cráneo dérmico. El neurocráneo estaba formado a partir de cartílago y es la parte del cráneo que envuelve al encéfalo, y después por fuera de eso un montón de placas dérmicas que rodean al cráneo y es lo que más se ve externamente. En el caso de las tortugas, esto que se ve acá, donde se ve esa flecha verde, es el neurocráneo, y este margen redondeado, al que señala la flecha, es el cráneo dérmico que se ha reducido, ¿sí? Ha desaparecido una gran parte del cráneo dérmico, lo que funcionalmente es equivalente a una abertura temporal, ¿sí? Porque aligera el cráneo y le da lugar a los músculos de las mandíbulas para que puedan contraerse y producir una mordida lo suficientemente fuerte. Pero siguen siendo anápsidos. Pues la formación de los orificios de las fenestras temporales, en el caso de los diápsidos y sinápsidos, es completamente distinta. Es decir, esto no es homólogo a una abertura temporal clásica. Sobre dónde diablos fueron a parar o dónde están las tortugas dentro del árbol o dentro de la filogenia de los saurópsida, como les decía, durante mucho tiempo fue un tema bastante complejo y más o menos, por decirlo de manera mal y pronto, volaron, saltaron por todo el cladograma, ¿sí? Se los trató de relacionar con casi todos los miembros de los saurópsidos. Primero se los relacionó con un grupo de anápsidos, de pararreptiles, que se llaman captorrínidos o cotilosaurios. Eso que se ve ahí es un pequeño fósil de captorrínidos, eran animales bien pequeñitos, pero
estudiando los fósiles, como se ve en ese cladograma chiquitito que está abajo, si los ubican a los captorrínidos, están en la rama de los eureptiles y estarían más relacionados al origen de los diápsidos que a los pararreptiles propiamente dicho, entonces se abandonó la hipótesis de la relación de tortugas con captorrínidos. ¿En qué se basaban todas las hipótesis? Que hay un montón, digamos. Vamos a ver solo unas cosas muy, muy llamativas y muy importantes. Todas las hipótesis, o la mayoría de las hipótesis de relaciones de las tortugas con algún grupo dentro de Saurópsida, se basaban en dos cosas. ¿Sí? Una, la evolución del caparazón. ¿De dónde había salido el caparazón? Si era neumórfico o si era de origen mixto. Y de su ecología ancestral, es decir, dónde vivían. ¿Eran terrestres o eran acuáticos? Entonces, cuando empezaban a aparecer fósiles, se veía si las placas del caparazón eran una combinación de costillas más escudos dermales, se asociaba o se tomaba esa característica como una evidencia que los acercaba a pararreptiles. Ahora, por el otro lado, si había evidencia que las placas del caparazón eran neomórficas, formadas por vértebras y costillas, eso los relacionaba a diápsidos. Si hablamos de ecología ancestral, muchos de los pararreptiles tenían miembros parecidos a las tortugas terrestres. Miembros bastante sencillos, se llaman miembros columnares, miembros cilíndricos, bastante, como por decirlo, gorditos, como una pata de una tortuga, precisamente. Ustedes imaginan la pata de una tortuga, ese tipo de miembros. Si las primeras tortugas fósiles eran terrestres, la evidencia indicaría que estaríamos hablando de más bien pararreptiles. Ahora, hay algunos grupos de reptiles fósiles acuáticos que son en algún sentido similares a tortugas, tienen una especie de caparazón también, pero son acuáticos y los miembros están modificados formando aletas. Ahora, si las primeras tortugas fósiles que nosotros fuéramos encontrando son acuáticas, los relacionamos más con diápsidos. Otra hipótesis los relacionó con un grupo que se llama procolofónidos, un grupo también de anápsidos. Otra que durante mucho tiempo fue bastante aceptada por un paleontólogo que se llama Lee, propuso a los pareiasáuridos, que son ese animal que está ahí, esa reconstrucción, como el grupo hermano de las tortugas, basado en una gran cantidad de sinapomorfías morfológicas. ¿Sí? Lee es paleontólogo y encontró un gran número de características muy semejantes a tortugas en estos grupos, en los pareiasaurios, animales con esqueletos fuertes, miembros cortos, herbívoros, una gran cantidad de características muy parecidas. Esto haría que las tortugas, los testuines actuales, fueran los únicos, como les dije al principio, los únicos representantes vivos de pararreptiles. Ahora, hablamos de las tortugas fósiles. ¿Qué dicen las tortugas fósiles? Hay varios grupos de tortugas fósiles. Una de las más conocidas, Proganochelis. Siempre que ustedes vean Chelis en algún lugar, se escribe Chelis, pero se pronuncia Chelis, eso hace referencia a tortuga. Cualquier cosa Chelis o Chelide hace referencia a tortuga. Era una tortuga bastante basal. No podía guardar ni la cabeza, ni los miembros, ni la cola, que era bastante larga dentro del caparazón. En el cuello y en la cola, acá en el cuello se ve bastante claro, si después lo ven, lo agranan en el PDF que se los pase, se ve bastante claro en las piezas de armadura dorsal que flotaban en la musculatura, por el cuello y en la cola. Ya no tenía dientes marginales, es decir, dientes en la mandíbula, pero todavía
conservaba dientes en el paladar. Otra tortuga, Quinquelis, algo muy importante también, ¿no? La cola muy larga, la cabeza no puede retraerse dentro del caparazón, características de tortugas aún basales. ¿Qué tiene esta tortuga de interesante? Costillas y vértebras que en parte están osificadas a los escudos dermales, ¿sí? Esa evidencia, como habíamos visto, los relaciona con los pararreptiles, la formación mixta del caparazón. Ahora, otra tortuga llamada Odontochelis, que es la más basal de todas, por eso el nombre Odontochelis, todavía posee dientes. Tiene un plastrón. El plastrón es la parte ventral del caparazón, pero no tiene el espaldar, que es la parte dorsal. No tiene escudos dérmicos, tiene costillas expandidas, ¿sí? Las costillas son las que se agrandan para formar ese plastrón, y además de todo era acuática. Entonces, Odontochelis, para los que proponían la hipótesis de las tortugas relacionadas con diápsidos, les venía fenómeno, porque explicaba o tenía mucho sentido de lo que sabíamos respecto de los diápsidos, la formación del caparazón y su ecología ancestral. Entonces, ¿qué es lo que se decía? ¿Qué se decía hasta no hace mucho? ¿Con captorrínidos? No. Bien, entonces, ¿qué nos queda? O son pararreptiles, por evidencia morfológica, fundamentalmente, lo que les decía de Lee y relacionado con los pareiasáuridos, o son diápsidos. No hay, digamos, más opciones. Ahora, si son diápsidos, ¿con quién diablos están relacionados? Hay evidencia morfológica que los relaciona con lepidosaurios y evidencia molecular que los relaciona con arcosaurios. Pero como les decía, eso que se ve ahí marca el estado en el que se encontraba la posición filogenética de las tortugas hasta no hace mucho, en una situación de desconcierto, de desconocimiento, porque no sabíamos realmente bien con cuál de esos tres grupos, o dos, estaban relacionados. Entonces, aparece un fósil que estaba perdido en un cajón, en un museo. Se lo conocía, era un fósil muy viejo, pero no se lo había incluido nunca en un análisis filogenético relacionado a las tortugas. Es un fósil muy extraño, con características intermedias entre las tortugas y formas amniotas que no son tortugas. Tiene costillas ensanchadas. Unos autores tomaron la matriz de un trabajo morfológico anterior de un autor que se llama Rippel y agregaron a este fósil. Al agregar este fósil y al reanalizar esa matriz de datos, lo que se encontró fue que las tortugas no aparecen dentro de Diapsida. Entonces teníamos una evidencia de que las tortugas seguían siendo pararreptiles. Esto que está acá es un esquemita de cómo se formaría el caparazón, ¿sí? Pucha, no lo puedo, se los voy a subir a la plataforma porque no lo puedo reproducir desde acá. Maldición. Bien, seguimos adelante. En el 2015, hace nada, en términos científicos, el 2015 es nada, aparece un fósil llamado Papochelis. Ahí está el fósil con una escalita del tamaño, para que observen que era un animal bastante pequeño. ¿Y qué tiene ese animal? Un montón de características raras. No tiene caparazón todavía, ¿sí? El nombre Papochelis vendría a significar algo así como el abuelo de las tortugas. Tiene costillas dorsales expandidas, eso que se ve en amarillo, y ventralmente tiene unas costillas ventrales también expandidas,
Esas costillas abdominales se denominan gastralia y hoy las ven típicamente en cocodrilos, también las poseían los dinosaurios. Entonces eso nos estaba tirando la idea de un tipo de origen de caparazón, pero lo más llamativo de todo esto es que el cráneo de este animalito era un cráneo diápsido. Si esto que está acá abajo, en el cráneo se ve perfectamente la abertura temporal superior y la abertura temporal inferior. Entonces, la aparición de este cráneo termina zanjando de manera muy clara, por ahora por lo menos, el tema del origen de las tortugas. Ya no nos interesa tanto si el caparazón se formó así o asá, aunque como se ve el caparazón estaría formado por expansión de costillas, pero es un animal diápsido. No estarían relacionadas las tortugas con los pararreptiles. Los pararreptiles estarían completamente extintos, no quedaría ningún grupo de animales anápsidos vivo, y las tortugas serían diápsidos. Son un grupo de diápsidos con el cráneo muy modificado, eso seguro, pero diápsidos al fin. Restaría saber con qué otro grupo de diápsidos los relacionamos. Si con lepidosaurios o si con arcosaurios. La evidencia última que hay los relaciona un poquito más, quizás, con arcosaurios. Es decir, dentro del universo de los diápsidos, las tortugas estarían relacionadas con arcosaurios. A todo esto, ¿ustedes qué necesitan saber? Esto necesitan saberlo, digamos, pero ¿con qué tienen que quedarse? Si tenemos en un examen que hablar de tortugas, sería ideal que ustedes puedan responder diciendo algo parecido a esto que vinimos hablando. ¿Las tortugas son de cráneo nápsido? Sí, son de cráneo nápsido. Ahora, ¿ese cráneo nápsido es igual, es homólogo al cráneo anápsido de un pararreptil? No. Los pararreptiles, ese grupo de anápsidos que está completamente extinto, el cráneo anápsido de esos animales no es homólogo al cráneo anápsido de las tortugas de hoy, que en realidad es un cráneo diápsido muy modificado. ¿Sí? Entonces, que sepan eso, que tengan una idea de cuál es la historia que han sufrido las tortugas hasta la aparición de este último fósil, que aparentemente los colocaría como un grupo de diápsidos, más allá de cualquier discusión. ¿Es definitivo? No, nada en ciencia es definitivo, nunca. ¿Es muy probable que sean diápsidos? Sí. Lo más probable es que sean diápsidos. El día de mañana quizás aparezca otro fósil que rompa un poco o que contradiga esta hipótesis y en ese momento habrá que ver qué es lo que pasa. Hoy por hoy es lo que sabemos. Hablemos un poquito de tortugas. ¿Cuál es la diversidad de tortugas? Nosotros, ¿sí? Ahí vemos un grupo que se llama Pantestudines, que incluye a todo, a las tortugas fósiles que estuvimos viendo recién, y a las tortugas actuales, ¿sí? Testudines. Testudinata, este grupo que aparece acá, son las tortugas que ya tienen todas las características diagnósticas de una tortuga. ¿Sí? Ya aparece el caparazón, ya aparece todo lo demás. Son tortugas. Los grupos anteriores, Odontochelis, Eunotosauros, Papochelis, son animales que están muy relacionados con tortugas, pero no llegan aún, por decirlo de alguna manera, a ser tortugas. Les faltan algunas de las características diagnósticas. Entonces, testudines, tortugas fósiles, testudinata, perdón, tortugas fósiles, y testudines, tortugas actuales. Y pantestudines, todo el grupo que reúne con las tortugas fósiles, más las actuales, y toda esa serie de taxas basales. Dentro de testudines encontramos dos grupos actuales, las Cryptodira y las Pleurodira.
¿sí? Que ahora las vemos. Las tortugas pleurodiras, que son las más basales, podríamos decirlo, las más, entre comillas, primitivas, se denominan de esa manera porque la cabeza se retrae dentro del caparazón de manera lateral, ¿sí? Ahí se ve clarito en la fotografía y en el esquema de qué manera se retrae el cuello de las tortugas pleurodías. Y tienen muchas otras diagnosis, digamos, pero nos quedamos con esa, y que tienen distribución fundamentalmente gondwánica, es decir, en el hemisferio sur. Ahí se me escapó, se me perdió una foto. Algunas de estas tortugas, que ya no existen, eran gigantes, o sea, eran el caparazón de esa tortuga, y tienen, bueno, en general suelen tener características más, entre comillas, ¿no?, primitivas, como por ejemplo un cuello bastante más largo, una cola bastante más larga que las tortugas criptodiras, que son el otro grupo, en el que la cabeza se retrae en forma recta dentro del caparazón, ¿sí? Son, por ejemplo, las tortugas comunes, las tortugas terrestres chaqueñas, que son las tortugas que ustedes conocen, que se venden como mascotas, son tortugas criptodiras, ¿sí? Quelonoidis, ese es el género de las tortugas terrestres chaqueñas. Y la distribución es cosmopolita, ¿sí? Están distribuidas en todo el mundo. Y de paso aprovecho para hacer un servicio público. Las tortugas terrestres chaqueñas en la Argentina están en riesgo de extinción. Entonces, el mascotismo de las tortugas está prohibido, porque se realiza, por supuesto, con extracción de ambientes naturales. Es un delito y por favor no compren ni recomienden comprar tortugas y eduquen a las personas que conocen de que las tortugas no son mascotas. No está bueno tener tortugas como mascotas. Normalmente sufren mucho, sufren muchas enfermedades. Si conviven con perros, los perros terminan mordiéndoles el caparazón y produciéndoles infecciones o directamente la muerte. No hay que tener tortugas como mascotas, ¿de acuerdo? Dicho esto, sigamos. Este, podríamos hablar un poco más de las características diagnósticas de las tortugas, pero me parece más importante saber en el tema del grupo de las tortugas cuáles son la historia de las tortugas en sí, los dos grupos que conocemos, cuál es el representante local, que es el caso de Quelonoidis, chacuensis, y a qué grupo pertenece. Este, detalles más morfológicos y anatómicos y ese tipo de cosas se pueden ver en el práctico, entonces no interesa que nos detengamos tanto por ahí en las características diagnósticas de estos bichos. Ahora, hablamos de diápsidos. Y aquí hay que decir algo. Este cladograma no incluye aquí a las tortugas. Es el cladograma que habíamos visto al principio. ¿Por qué? Porque proviene de un artículo que es previo a la aparición y a la descripción de Papochelis, esa tortuga diápsida. Hoy por hoy, las tortugas deberían aparecer acá, ¿sí? Testudines debería estar acá. No sabemos todavía, como les digo, si está relacionado con Lepidosauria o con Arcosauria, pero es aquí donde deberían aparecer ubicadas las tortugas, como algún grupo de diápsidos. De hecho, podría sacarles, ya voy a buscarlo al libro, un libro de herpetología. La herpetología es la rama de la ciencia que se encarga del estudio de reptiles y anfibios.
Así como hay entomología, que estudia los insectos, ornitología, que estudian aves, mastozoología, que es la rama que estudia los mamíferos, malacología, que es la que estudia a los moluscos, y así cada grupo tiene su área de estudio. La herpetología es la que estudia a los anfibios y reptiles. Es un grupo parafilético, o sea, los herpetólogos son un grupo parafilético porque anfibios y reptiles no es un grupo natural. Lo que correspondería, de hecho, sería que los ornitólogos, que la ornitología estuviera incluida dentro de la herpetología, porque son reptiles. Pero bueno, la tradición, porque esto viene de hace cientos de años, indica que siempre se agrupó, se juntó a anfibios y reptiles como animales de sangre fría, como animales bastante desagradables, por decirlo de alguna manera, al, al- al ser humano, como animales fríos. Hay una descripción de Linneo que es bastante llamativa, que dice que sí, así que son fríos, escamosos, babosos, desagradables, y que por eso Dios no creó muchos, porque eran feos. Pero bueno, la tradición indicó que sea así. Y en los libros de texto de herpetología, obviamente se incluyen anfibios y reptiles y no se incluye aves. Y en uno de esos libros, que debe ser del año 2000, 2000 y pico, en el cladograma de reptiles, ustedes encuentran a testudines o a tortugas eh, dos veces repetidas. Ya voy a buscar el libro, por algún lugar lo tengo. Eh, Aparece dos veces en el cladograma con línea de puntos, es decir, la rama que lleva al nombre testudines tiene línea de puntos y aparece por fuera de diápsida, en un lugar así, en una politomía, donde no se sabe bien con quién está más relacionado, y la segunda vez que aparece, aparece también dentro de diápsidos, con línea de puntos, sin estar más relacionado con uno o con otro grupo, porque ya en el 2000, ya en los primeros años del 2000, ya había una especie de, habían trabajos moleculares donde aparecían las tortugas reunidas o relacionadas con arcosaurios. Entonces existía ese conflicto entre sí. A ver, morfológicamente tenemos una cosa, morfológicamente son anápsidos y morfológicamente están muy relacionados con tal grupo de pararreptiles y esto y el otro. ¿Y qué pasa? Molecularmente nos da un resultado completamente distinto. Molecularmente, los análisis de filogenia molecular nos aparece como relacionado a arcosaurios. Entonces, bueno, como existía esa dicotomía y no se sabía bien realmente a dónde estaban, se los ponía dos veces en el cladograma, indicando esa incertidumbre. Es decir, no sabemos todavía bien dónde va. Este, Dada la hora, para no empezar diápsido y cortar en medio del asunto, eh, dejaría acá, ¿sí? Ya vamos a seguir la próxima clase con las características diagnósticas propiamente dichas de diápsidos. ¿Alguna duda? El tema de tortugas es medio complicado, no complicado, no es complicado, es lleno de idas y vueltas, pero yo creo que queda bastante clara la idea de que se pensó durante mucho tiempo que eran anápsidos. La evidencia fósil decía primero que sí, después decía que no, hasta que vino este fósil a descubrir el agujero del mate y a decir, bueno, por hoy, 2021, son diápsidos, pero no es muy complejo, en realidad requiere un poco de atención y un poco de lectura y con eso es suficiente. Dicho esto, ¿alguna duda de algo? No, profe. ¿No? No, profe, ninguna duda. Bien. Ahora esta clase está grabada, termina la clase, subo esto y
¿cómo se llama? Para la clase siguiente, que es bastante lo que falta, como ustedes prefieran, ¿lo hacemos así o la grabo previamente y la subo y charlamos durante la clase, como ustedes prefieren? Bueno, ya Sí, vemos. estaría bueno porque así o leemos un poquito y cualquier duda ya le consultamos en la clase. Sí, a mí me parece que eso ayuda mucho la lectura previa, se nota mucho, digamos, la diferencia, está buena. Así que, perfecto, hacemos así, no hay ningún problema. Eh, Bueno, si es democráticamente sí, consensuado ¿no? entre todos. Como nos pongamos de acuerdo, por supuesto. Por mí Hablen sí, ahora o está callen bien. para siempre. Bueno, cualquier cosa me escriben y me dicen, profe, preferimos así o preferimos así, no hay ningún problema. Pero bueno, la idea es que, como sea, de cualquiera de las dos maneras, la clase quede grabada para que la puedan repetir las veces que sea necesario, que eso a mí me parece que es una... Esta maldita pandemia, digamos, ha dejado muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Una de las cosas buenas que ha dejado, creo yo, pero eso me gustaría también escucharlo de ustedes, es el hecho de el vernos en muchos casos forzados a grabar las clases. Y el hecho de que las clases estén grabadas y que ustedes puedan acceder a las clases de la manera y en el momento que quieran, a mí me parece que ha sido una cosa positiva que salió de todo esto. Entonces yo quizás el día de mañana, ojalá pronto, cuando volvamos a la presencialidad, yo creo que no sería una idea descabellada, o sea, durante las clases teóricas presenciales, de alguna manera conseguir un dispositivo y grabar la clase y subir después esa clase. Porque a mí me parece que eso ha sido algo que ayuda. Eso desde el punto de vista mío, no sé ustedes qué opinan, qué les ha resultado o cómo les resulta el tener la clase grabada. Yo pienso que es algo positivo. A mi profe también me parece mucho más cómodo, pero siempre y cuando el profesor después esté dispuesto a resolver dudas y estar presente con los alumnos. Claro. Sí, sí, no, la clase sola, tirada ahí para que ustedes se arreglen como puedan, es verdad. Para eso los mando a leer un libro y estamos en la misma, digamos. No, 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 claro. Siempre con el apoyo y con el soporte de una conversación entre personas, si no, no tiene mucho sentido realmente. Pero yo creo que el disponer de las clases está bueno. Bueno, em, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos despidiendo? En principio conmigo se ven la semana que viene, o nos escuchamos la semana que viene. Y bueno, cualquier duda de nuevo, los canales habituales para contactarnos. ¿Sí? Bueno, profe, Bueno, muchas gracias. Que anden muy bien, que sigan gracias. Igualmente, Chao, chao. profe, gracias. y nos vemos. Hasta luego.